seta de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos, un gran abrazo, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos, pueden tomar asiento. Si hay alguien que viene por primera vez, queremos darle la bienvenida. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes y por los que nos acompañan en esta mañana. Aprovecho de saludar también los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones para todos. Qué bueno que estén siendo edificados y fortalecidos por su palabra. Amén. Bueno, hoy deseo continuar con la serie que hemos venido hablando basado en el Evangelio de Juan, viendo la gloria de Dios en Cristo. Y hoy quiero que reflexionemos acerca del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y me gustaría comenzar el mensaje pensando en un refrán. No sé a cuánto le gustan los refranes. A mí realmente me gustan mucho los refranes, porque así uno comprende el pensamiento de una cultura, de una sociedad. Y hay un refrán que decía, es uno de esos refranes viejos que usaban los abuelos. A lo mejor usted no lo conoce porque nunca lo escuchó, pero así hoy lo aprende. Por ejemplo, la gente mayor, los abuelos, cuando despertaban a sus nietos o a sus hijos, le decían a pararse y a tenerse y a trabajar para mantenerse. No sé si alguno había escuchado ese refrán alguna vez. O dice, no, hace como que mucho tiempo. No es que yo sea tan viejo, realmente no. Es que me lo contaban y me gusta leer refranes. Pero lo repito una vez más. A pararse y a tenerse y a trabajar para mantenerse. Era como que decirle, epa hijo, hazme el favor a levantarse porque hay muchas cosas que hacer y hay que trabajar, hay que producir. Y realmente, cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la Escritura, el trabajo siempre ha sido parte del propósito de Dios para el hombre. Dios se agrada en que el hombre se esfuerce y trabaje. Tanto así que cuando la ley moral dice no robarás, está mandando la virtud contraria, y la virtud contraria es a trabajar y hacer lo que es de provecho con las manos. Lo mismo que el apóstol dice más adelante. El que robaba no robe más, sino que haga lo que es bueno y lo que es productivo. Pablo también dice bien enfáticamente, taxativamente, el que no trabaja, que no coma. Es decir, que es un deber de todo cristiano trabajar. Es un deber de todo cristiano esforzarse. Hay gente que dice, pastor, pero es que mi trabajo es cómodo, yo trabajo 2 o 3 días por semana. Pero bueno, recuerde que la Biblia enseña que debemos trabajar 6 días. Es decir, es necesario que el hombre se esfuerce. Si tiene tiempo libre, aprovéchelo en cosas productivas. Cuando una persona no es productiva, eso le va a afectar en otras áreas, emocional, familiar, le va a traer consecuencias. Y el trabajo en la Biblia tiene 3 propósitos. Número 1, glorificar a Dios. Lo principal por la cual debemos trabajar es porque cuando hacemos algo, cuando trabajamos, estamos glorificando al dador. Todo lo que hagan, háganlo para Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, cuando yo trabajo, estoy glorificando a Dios y debo hacerlo para Dios, no sirviendo al ojo, sino sirviendo al Rey, al Señor. Por eso, cuando trabajo, debo hacerlo
con tal excelencia, con tal integridad, que debe haber una marca distintiva, una notoriedad evidente de que es un hijo de Dios. Eso debe ser notorio. En él hay algo diferente. Él es distinto. Debe ser el más digno de confianza. Imagínate José. Era preso y lo dejaron encargado de la cárcel. ¿Qué nivel de integridad? Pablo y Silas estaban presos, hubo un terremoto y estaban allí con los otros presos. La integridad, hermanos. Glorificar a Dios. Pero también subvenir nuestras necesidades. Porque Pablo dice, el que no trabaja para los suyos, en especial a los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué palabras tan confrontadoras? El que no provee para los suyos, el que no provee para los de su propia casa, ha negado la fe, niega la fe. Y es peor, imagínense esa comparación, es peor que una persona incrédula. Esa no debe ser. Entonces, trabajo para glorificar a Dios, trabajo para proveer para mi hogar. Y la tercera, para compartir, especialmente con los hermanos de la fe. Es decir, debo trabajar porque cuando trabajo puedo compartir de lo que Dios me da. Puedo dar con alegría, con gozo, con liberalidad y participar del don de dar, que es un privilegio, según la Escritura. Sin embargo, todo esto nos debe llevar a marcar una diferencia. Una cosa es vivir para trabajar y otra es trabajar para vivir. Si yo vivo para trabajar, entonces estoy haciendo del trabajo no un medio para glorificar a Dios, sino estoy haciendo del trabajo un ídolo. Y es fácil hacer del trabajo un ídolo cuando se tiene el dinero como fin, el cual es un amor idolátrico, un deseo maligno que el apóstol Pablo llama avaricia. Entonces yo no puedo hacer del trabajo un fin, sino un medio para vivir. Por eso es muy diferente vivir para trabajar a trabajar para vivir. Yo no fui creado para trabajar, yo fui creado para glorificar a Dios y también lo haré a través del trabajo, el cual Dios se agrada y le da al hombre también ese propósito para hacer. Pero en el mensaje de hoy quiero hablarles acerca del trabajo más importante que todos nosotros debemos hacer, por encima de todo. Y ya vamos a descubrir entonces cuál es. Para ello quiero que me acompañen a leer Juan capítulo 6, desde el 25 al 29. Amén. Juan capítulo 6, del 25 al 29. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió y les dijo: de cierto, les digo que ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero compartirles un mensaje que le puse como título:
¿por qué causa le buscas? Así como lo ven en la pantalla. ¿Por qué causa le buscas? La semana pasada citaba una frase de John Piper que dije que era uno de mis predicadores favoritos, que dice que la mayoría conoce un Jesús que es útil para la vida. Es decir, ¿por qué razón algunos van a las iglesias? Cuando me refiero a las iglesias, me refiero a reuniones, a las reuniones, a la congregación. ¿Por qué las personas muchas veces simplemente buscan a un Jesús que les resuelva un problema, que les satisfaga una necesidad? Y no es que eso en primera instancia está mal. El problema es cuando yo hago de eso el fin de mi vida. Entonces busco solamente a Jesús solo por motivos egoístas, solo pensando en mí. Quiero que me bendiga, que me prospere, que haga todo lo que yo quiero y lo que yo necesito. La mayoría conoce un Jesús solo que es útil para la vida. Pero antes de tocar ese punto, les recuerdo que la semana pasada les hablé de las 7 señales que Juan habla en su evangelio. Juan establece 7 señales a lo largo de todo el evangelio de por qué Jesús es el Mesías, de por qué Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice en el capítulo 20, versículo 31, para estas cosas se las he escrito para que crean y para que creyendo tengan vida eterna. Es decir, que aquel que lea y medite este evangelio pueda creer en Jesús y pueda tener vida eterna en él. Señales como convertir el agua en vino, sanar al hijo del oficial de un rey, sanar al paralítico de Betesda, alimentar a 5,000, camina sobre el agua y calma la tormenta, sana a un hombre ciego de nacimiento y resucita a Lázaro. 7 señales. Y también en este evangelio Jesús presenta los 7 yo soy. O Juan presenta los 7 yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Mostrando que Jesús es el gran yo soy. El mismo gran yo soy que en el Antiguo Testamento se le apareció a Moisés en el monte de Horeb. ¿Qué diré? ¿Quién me envió? Yo soy el que soy. Ahora quiero que entendamos esto dentro de su contexto. Y para ello quiero que me acompañen a leer Juan 6 desde el versículo 1. Vamos a leerlo. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar, de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí. Cuando Juan menciona que se sienta es porque iba a enseñar, así como Moisés en el Sinaí. Versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Recuerde que ya nosotros no celebramos la Pascua porque la Pascua es Cristo Jesús. Su obra, su sacrificio, su obra de redención por cada uno de nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero Pascual que murió por nosotros. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le hizo una pregunta a Felipe, seguramente porque Felipe vivía cerca de aquella región y se supone que era de la zona. Y le hace una pregunta a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Es bien interesante esa pregunta. ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? Y esto es bien interesante porque ¿por qué razón Jesús hizo esa pregunta?
Cuando nosotros estudiamos un texto, tenemos que hacerle preguntas al texto. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué le pregunta a Felipe? ¿Qué espera? ¿Qué quiere que Felipe diga? Bueno, el versículo siguiente nos deja algo de luz y dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Hay personas que dicen, bueno, porque quería probar a ver qué tanta fe tenía Felipe. Pero realmente esa es una mala interpretación, porque les voy a decir algo, Jesús sabía la fe que tenía Felipe y que tenía cada persona. Nada le es oculto al Señor, el Señor sabe todo acerca de cada uno de nosotros. Él sabía cuál era la fe de Felipe. Lo hacía para probarle, para que Felipe se diera cuenta más bien de cuán débil es su fe. Y esto confronta, porque el Evangelio confronta al orgullo del hombre. ¿Por qué? ¿Cuántas veces aprendimos mal? Por ejemplo, recuerdo mi primera predicación, tenía 19 años, estaba dando mi primera célula o mi primer grupo. Y me acuerdo que prediqué primera de Samuel 17, David versus Goliat. Tremenda, para mí tremenda historia. Entonces yo decía, bueno, tenemos que ser como David, tenemos que agarrar esa onda, esas piedras y tenemos que tumbar todo gigante que se levante contra nosotros, porque tenemos que ser valientes y somos más que vencedores y todo gigante caerá y amén. Y wow, uno dice, wow, qué chévere. Pero normalmente en esa historia mencionamos solo dos personajes, a el gigante y a David. Bueno, el gigante es el enemigo y nosotros somos David. Pero pasamos por alto que hay otros personajes. Y el otro personaje es el pueblo de Israel, el ejército de Israel que estaba allí atemorizado, temblando, porque todos los días salía este paladín filisteo desafiando y retando al ejército de Israel. Pero les tengo una noticia, el valiente que venció al gigante no somos nosotros. Es Jesús quien venció al hombre fuerte. Y usted viene y dice, ay, entonces ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué creen ustedes? Aquel pueblo que necesitaba de un Salvador. Aquel pueblo que necesitaba que viniera un libertador y los salvara, que los defendiera y que venciera. Éramos nosotros entonces esos débiles allí. Hermanos, la fe no es como hoy te lo presenta la falsa doctrina de la superfe, donde tú tienes que tener la fe y tú vas a hacer todo lo que te provoque en esta vida. No, porque tú no eres el soberano es Dios. Todo es conforme a su voluntad. Santiago dice, si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello, pero no te jactes del día de mañana, porque solo eso es prerrogativa divina. Si Dios quiere, haremos esto, si Dios quiere, haremos aquello. Y no falta uno que dice, no, Dios siempre quiere. Un arrogante por ahí, un orgulloso por ahí, nunca falta. Pero realmente la fe tiene que ver más como alguien que extiende su mano pidiendo misericordia. Porque cuando vamos a la Biblia, aquellos que alcanzaron misericordia no se acercaron de una forma arrogante, sino de una forma humilde y sencilla. Entonces, ¿por qué Jesús le hace esa pregunta a Felipe? Primera respuesta, Isaías 14:13. Vámonos 850 años antes. El profeta Isaías dijo lo siguiente. Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Imagino, Felipe, ¿cómo haremos para alimentar
a toda esta multitud. Ya va. Necesito darle un consejo muy sabio, porque yo quiero ser parte de su corte. Ya va, Señor. Bueno, déjame decirte que 200 denarios, 6 meses de trabajo, no va a abastecer para alimentar a tanta multitud. Pero realmente, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó? ¿Será que Jesús realmente estaba requiriendo del consejo de Felipe? Sabemos que no. Job capítulo 38, versículo 1. Vamos a leerlo. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Entonces, ¿cuál debería haber sido la mejor respuesta a tal pregunta? ¿Qué debía haber respondido Felipe? Considero que debió haber respondido, obviamente eso está escrito porque nos muestra nuestra condición, porque estoy ahí y hubiese metido todas las patas del mundo, pero realmente, mira lo que dice Ezequiel 37:3, este pasaje es muy conocido, ¿se acuerdan? El valle de los huesos secos. Y dice, me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Felipe, ¿cómo haremos para alimentar a la multitud? Señor y Dios, tú todo lo sabes. Tú sabes cómo hacerlo perfectamente. Él es el Señor. ¿Creo verdaderamente que Jesús es Dios? Bueno, ustedes conocen la historia. Viene Andrés, le trae 5 panes, 2 peces o 2 pescados de un muchacho que había traído. Manda a recostar a la multitud, como dice el Salmo 23, junto a delicados pastos me hará descansar. Él es el buen pastor. Oró, bendijo, dio gracias. Y ahí está el milagro. Comieron 5,000 hombres. ¿Y cómo que los hombres comen? ¿Cierto? ¿Cuántas esposas saben que sus esposos comen bastante? O los padres que ya tienen hijos en la adolescencia, ¿no? ¿Verdad? 5,000 hombres más mujeres y niños. Se recogieron 12 cestas llenas para que nada se pierda. Pero mire lo que dice el versículo 14. Versículo 14, acompáñeme. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ellos dijeron: ya va, Moisés también nos dio pan en el desierto. Moisés nos dio el maná. Y él dijo que vendría un profeta que a él deberíamos oír. Este seguramente es. Viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y alguien dice: pero ya va, si venían a hacerle rey, ¿por qué no lo dejó? ¿Acaso Jesús no es el rey? ¿Por qué no se dejó establecerse como rey? Pero bueno, Jesús dijo muy claramente: mi reino no es de este mundo. Esas fueron las palabras que le dijo a Pilatos. Mi reino no es de este mundo. Y esa es una pregunta que siempre debemos hacernos, porque hoy en día hay una falsa teología que se llama el reino ahora. Y donde te quieren hacer ver que todo tu reino se encuentra aquí en este mundo ya y en este momento. Eso está muy ligado con el falso evangelio de la prosperidad.
Y les voy a decir algo, ni el propio Jesús tenía casa. Porque Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando le dijeron, Maestro, te seguiremos. Las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Es decir, sepan a lo que se van a tener. Pero aquí viene un punto, hermanos. ¿Por qué querían hacerle rey? ¿Porque querían adorarlo? ¿Porque querían alabarle? ¿Porque querían honrarle? ¿Porque lo reconocían como su rey, salvador, señor? No. Lo querían hacer rey porque ellos manifestaron la gran codicia de su corazón. Este capítulo muestra dos pecados de la condición caída del hombre: la codicia y la incredulidad. Y la codicia porque buscaban al Señor para que les llenara la barriga con pan, con comida. Este es el que viene a solucionar nuestros problemas. Así como Moisés dio pan, aquí está el profeta que nos viene a dar pan. Y que seguramente, así como Moisés nos sacó de Egipto, aquí tenemos uno que nos va a librar del imperio romano. Pero Jesús dejó muy claro, mi reino no es de este mundo. Sí creo que estamos llamados a ser lo que dice la Biblia. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Debemos predicar incluso a los gobernantes. Dice la Biblia que debemos orar por todo hombre. Pero nunca debemos cometer el error de pensar que este mundo se va a solucionar por lo que un hombre haga. No, hermano. Nuestra confianza no está en este mundo, está en el siglo venidero, en nuestro Dios, en nuestro Salvador, en la ciudad celestial que nos espera, en el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta tierra pasará, pero solo su palabra permanecerá. Amén. Gloria a Dios. Vámonos ahora al versículo 25. Versículo 25. Entonces, para un recuento, ¿qué hizo el Señor? Mandó a sus discípulos al otro lado del mar. Él se fue a orar. Ellos pensaron que seguramente iba a rodear y les llegaba al otro día. Pero después Jesús, después que se va a orar, ellos están atravesando el mar y comienza aquella tempestad y Él aparece en la tercera vigilia de aquella noche y va, o en la cuarta vigilia de aquella noche y va, caminando sobre las aguas. Ellos pensaban que era un fantasma. En otro evangelio dice que hasta Pedro quiso dar sus primeros pasos en el agua. Y luego Jesús llega hasta el otro lado. Versículo 25 habla primero que la gente, al no conseguir a Jesús, agarraron algunas embarcaciones y se fueron tras de él. Leamos el 24. Se fueron para Capernaum. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Ya va, eso hay que recalcarlo. Ellos estaban buscando a Jesús. Pero ¿cómo se llama la prédica de hoy? A ver si hay alguien que copió el título. ¿Por qué causa le buscas? Este año 2025 voy a buscar a Dios. Está bien, muy bien. La pregunta es, ¿por qué causa? ¿Qué motivación hay detrás? ¿Cuál es la causa verdadera? Porque ellos estaban buscando a Jesús. Querían hacerle rey. Versículo 25.
Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26. De cierto les digo, que ustedes me buscan porque Él conoce el pensamiento y el corazón del hombre, no porque han visto las señales que muestran que Él es el Mesías, el Cristo, sino porque comieron el pan y se saciaron. Esa es la razón, esa es la causa por la cual ustedes me están buscando. Y es importante recalcar que una de las palabras clave de todo el Evangelio de Juan es vida, porque nada más en este capítulo vida aparece 12 veces y vida eterna 5 veces. Y en Juan 17 veces. Estamos hablando que es el mensaje central, vida eterna, para que creyendo en Él tengan vida eterna. Pero Él dice: de cierto les digo que ustedes me buscan, pero por unas motivaciones egoístas. Porque ustedes comieron el pan y se saciaron. Hermano, no todos los que buscan al Señor lo hacen por las razones adecuadas. Y esto me recuerda a uno de mis libros o historias favoritas, que es El progreso del peregrino, de John Bunyan. En la historia, que les recomiendo leer, uno de los últimos encuentros que tuvo Cristiano y esperanzador, cuando se reunieron con otros pastores de ovejas y estaba el pastor, en este caso el Señor, ellos fueron engañados por alguien que en la historia se llama el adulador. Y creo que uno de los peligros que más cometen los cristianos, o que más corren los cristianos, en especial los pastores, lo cual me involucro directamente, es la adulación. ¿Cuánto daño hace? Es terrible la adulación, tanto para el que la hace como para el que la recibe. Esas palabras lisonjeras para ganar favor. Pero gloria a Dios que el Señor, nada que ver con eso, los confronta. Rabí, te estamos buscando. De cierto, ustedes me buscan. No por las señales, ustedes me buscan porque les di pan de comer y se saciaron. Yo le pido a Dios que me ayude, porque a veces no soy tan sabio o tan claro como me gustaría hacerlo para saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo no hacerlo, pero es algo que siempre está latente. Y una cosa es la honra es bíblica, está bien practicar la honra, eso está claro en la Biblia. Aquel digno de honra. Lo que está mal es la adulación. Y esas adulaciones vienen, hermanos, oigan bien, cuando se busca quedar bien con un beneficio. Porque quiero que me exalten, porque quiero reconocimiento, porque quiero una posición, porque quiero figurar. Nosotros no debemos anhelar los mejores puestos. Para un ángel, como decía aquel hombre puritano, que no me llega ahorita el nombre, pero el que escribió Gracia Sublime es John Newton, gracias. Él dijo: para un ángel le es igual servir en un palacio para gobernar como un súbdito para limpiar. Lo importante no es lo que hacen, sino para quién lo hacen. Pero a veces la adulación tiene otro interés, como muchas veces pasa con el tema del dinero. Como este hermano es uno de los que más aporta, déjenmelo quieto.
Cuán terrible daño es ese. Porque nosotros damos porque es un privilegio, porque es una gracia, porque el Señor nos provee, Él nos ha bendecido. Pero imagínate que alguien lo haga para adular y aquel pastor que le gusta recibir solo por conveniencia. Entonces no lo corrige, no lo exhorta, ni lo enseña. Hay inconsistencia, incoherencia, hermanos. No importa cómo vive, mientras dé, está bien. Eso es un daño, como el mismo daño que algunos venden cuando hoy siguen practicando fiestas de primicias. El mismo daño. Es añadirle al evangelio. Es decir, que el evangelio no es suficiente. Pero hay gente que le gusta quedar bien delante de los hombres. Como dijo Pedro, no está bien obedecer a los hombres antes que a Dios. Si van a celebrar primicias, que se judaicen entonces y que celebren lunas nuevas, Pascua, trompetas, tabernáculos y que se vuelvan a los ritos entonces. Pero hacen eso solamente por obtener dinero. Es inconsistente, hermano. La ley que está vigente es la ley moral. La ley ceremonial ya fue cumplida por nuestro Señor. La bendición no está en que yo dé, tienen que dar para que este año reciban lo mejor. Hermanos, ya lo mejor, ya lo recibí en Cristo Jesús. Él ya me bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Mi bendición no está atado a un dinero, no, mi bendición está atada a Cristo. Eso es muy distinto a que usted dé por amor, por generosidad. Pero el punto es que siguen enseñando mal al pueblo y el pueblo está confundido. Y es una forma de manipularlo, coaccionarlo y eso hace daño. Mire, usted no se imagina cómo sufro porque cuando veo eso, a todos nos atañe. ¿Cuántas veces usted se consigue en las redes sociales videos atacando a los pastores y uno siente dolor porque uno ve malos testimonios? Y yo lo digo no porque yo me crea mejor, hermano. De verdad que Dios sabe cuánto dolor tengo cuando veo esas cosas, porque también yo estoy ahí metido, pero no porque por su gracia el Señor me sacó, me rescató, me salvó. Pero como cristiano me duele porque amo el pueblo de Dios, amo la iglesia y no quiero que eso sirva para que pisoteen el nombre de Cristo. Pero si el Señor en su voluntad, esos son sufrimientos que uno padece también. Porque siempre utilizan muchas veces el nombre de un pastor como burla por malos testimonios. Pero somos lo que somos por la gracia y misericordia del Señor, hermano. Y deudor soy de Cristo y del Evangelio. Soy lo que soy por su gracia. Pero no, debemos ser coherentes. Debemos ser consistentes. Eso es una trampa, hermanos. Igual que la trampa de acumular comida. Porque acumular comida te da seguridad. ¿Qué va a pasar en el país? Vamos a comprar comida. Porque tener la nevera llena. Eso da seguridad. Y la gente, abocados. Aquellos buscaban a Jesús, pero por motivos egoístas y buscando algo que no debería ser nuestra mayor prioridad. Y ya vamos a ver cuál sí debe ser nuestra mayor prioridad. Porque aquí viene una pregunta. Le dice primero, de cierto les digo que ustedes me buscan, no por las señales, sino por el pan. Versículo 27. Trabajen. Ya sabemos, porque lo hice en mi introducción, que el trabajo
Es parte de la obra del Señor y Dios espera que todos trabajemos. Pero aquí dice Dios que hay una prioridad mayor. Y dice, trabajen no por la comida que perece. No por una comida que se va a dañar, que le sale gorgojo, que se daña, que se echa a perder. No, 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 no. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Ese versículo deberíamos tenerlo en mente. Yo debo trabajar por esa comida de vida eterna. Obviamente la salvación es por gracia, Dios es soberano, pero hay una responsabilidad en nosotros. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Hermano, ¿en qué gastas tus energías? Porque el trabajo es un empleo de energías. ¿En qué gastas tus energías? ¿En qué gastas tu vida? Pablo decía, aunque por fuera me estoy desgastando, por dentro me estoy renovando. ¿En qué gastas tus recursos, tus fuerzas, tus dones, talentos? Aquellos eran movidos no por corazones llenos que buscaban al Señor, sino por barrigas vacías que querían más pan. Me gusta algo que dice Paul Tripp, que creo que lo tengo en una frase por allí. Nuestras acciones revelan lo que gobierna nuestro corazón. Hay una relación entre nuestras acciones con nuestro corazón. Y eso es algo que no podemos evitar. Pero ojo, todos, hermanos, todos. Cada vez que me paro a predicar por la gracia y misericordia del Señor. Porque en la medida que más conozco al Señor y conozco su gracia, me doy cuenta cada vez más de mi condición y de su santidad. La religión, ¿qué hace? Restarle la santidad de Dios y restar que el hombre, como que si el hombre no fuera tan pecador. Eso nos hace que aprendamos a descansar en la gracia y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí viene la pregunta del religioso. Veamos el siguiente versículo. ¿Cuál es la pregunta del religioso? Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El religioso siempre pregunta así. ¿Qué debemos hacer? ¿Se acuerdan del joven rico? Maestro bueno. Venía con adulación. La adulación. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. ¿Me reconoces? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno Dios. Le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa es la pregunta del religioso. Esa es la pregunta del moralista. Ojo, todos tenemos un religioso y un moralista. Todos los días busco extirpar. Quiero extirpar todos los días ese religioso en mí. Quiero extirpar todos los días ese moralista, legalista en mí. Lucas 10:25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, mire cuán religioso, le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La ley dice, cúmpleme y vivirás. He aquí todos y cada uno de estos mandamientos, cúmplelos para que vivas. La ley dice, cúmpleme y vivirás. Solo que no hay nadie, excepto uno,
que haya podido o que pueda cumplir la ley? Solo Cristo. Él dijo, yo no he venido a abolirla, yo he venido a cumplirla. Y el único que verdaderamente cumplió la ley fue el Señor. Dice Santiago 2:10 que cualquiera que cumple la ley, pero la violenta en un solo punto, se hace transgresor de toda ella. Pero según la ley, Jesús le respondió, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Verso 28. Bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿quién es mi prójimo? Esa no era la respuesta correcta. La respuesta correcta es Señor. Por más que quiero, no puedo. Necesito tu ayuda para poder hacerlo. Como dijo Pedro, apártate de mí, Señor, que soy pecador. La ley dice, cúmpleme y vivirás. La fe dice, cree y vivirás. Dice Romanos 3, que ya en el Evangelio no hay jactancia. Por cuanto hemos sido liberados por la ley, no de las obras, sino por la ley de la fe. Por cuanto el justo vivirá por la fe. ¿Cuántos toman esa palabra, hermanos? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, ya no por la ley, por la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones del pueblo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura que hizo, encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la ley sea mi espejo, hermano, y a través de ella yo pueda ver mi condición de pecado. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Versículo 23. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley que fue nuestro ayo, de ahí viene la palabra ayera, fue nuestro guía, quien nos condujo a Cristo. ¿Qué hace la ley? Mostrarme cuán pecador soy y levantar mi mirada al cielo y decir, necesito ser rescatado, necesito ser salvado. Es decir, la ley me debe conducir a Cristo. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso,
¿Cuál ley está vigente? La ley moral de Dios, los 10 mandamientos. No la ley ceremonial, hermanos. Hacer eso es distorsionar el Evangelio. Y Pablo y los apóstoles fueron muy contundentes con eso. Dijeron que debíamos contender ardientemente por la fe. Y en Gálatas 1:6, vamos a leerlo, miren lo que dijo Pablo. Gálatas, estoy maravillado, oh Gálatas, que tan pronto que se han alejado del que los llamó por la gracia, ustedes fueron alcanzados por la gracia, para que ahora estén siguiendo un evangelio diferente. Y no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que están perturbando y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ay, no, pastor, pero ellos son muy lindos. No, hermano, son unos pervertidores. Y no lo digo, ojo, porque yo me sienta más. No, hermano, soy por su gracia. Yo estoy aquí por su misericordia. Oro por ello y le pido a Dios que le abra el entendimiento. Pero lo hago para advertirles a ustedes que ustedes deben discernirlos. Y no deben tomarlo como que si fuera algo ligero. No, sí, pero yo lo tomo de una forma, no sé, yo lo puedo tomar y lo asimilo de esta forma. No, hermano, no. No podemos tener esa mezcla. Porque claro está, dice, ellos buscan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Tienen un sincretismo allí, versículo 8. Mas si aún de nosotros, o un ángel mismo del cielo, les anuncia otro evangelio diferente del que ya hemos establecido, el tal sea un anatema. ¿Cómo lo dice la NBI? Que caiga bajo maldición. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo los que echaron el fundamento, Cristo, es decir, los apóstoles. No podemos distorsionar ni pervertir el evangelio de la gracia, añadiéndole, Cristo es suficiente. No es Cristo más algo más, Cristo es suficiente. Sin embargo, eso no significa que estamos exentos de hacer obras. Hay una frase que también les traje, a ver, David. Me gusta siempre aclarar, yo no soy salvo por obras, pero no soy salvo sin obras. Pastor, pero pareciera que dice lo mismo, no soy salvo por obras, pero no soy salvo sin obras. No, nota esas dos preposiciones, por y sin. Cuando digo que no soy salvo por obra, es que las obras no es la causa por lo cual soy salvo por gracia. Pero una vez que soy salvo por gracia, eso se va a evidenciar porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceré y ustedes van a dar fruto. El que permanece en mí como yo en él, éste dará fruto. Si alguien dice yo permanezco en Cristo y Cristo permanece en mí y no está dando fruto, es mentira. Porque Santiago dijo que la fe sin obra es muerta. Es lo que dice, no soy salvo sin obra. Cuando una persona es salva, eso se va a reflejar en su vida por el carácter de Cristo. Versículo 30. ¿Cuántos están aprendiendo en esta mañana? Gloria a Dios. Hay gente que dice, no, pastor, es que el domingo es el día de hacer mercado. ¿Por cuál pan estás trabajando? Es verdad, es el día de hacer mercado del alma. Vengo a alimentarme, a recibir el alimento espiritual que mi vida verdaderamente necesita. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos al versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Versículo 32. De cierto les digo, ellos querían como convencer, manipular a Jesús a que le siga dando pan. Esta gente era terrible, ¿no? No, y hoy en día lo hay. ¡Ey! Yo te exijo, yo reclamo del cielo mi milagro. Porque yo ordeno, yo decreto. No, hermano, no. Si yo no leo la Biblia, usted no se imagina cuántas cosas hoy se enseñan que son antibíblicas. Entonces ahora el hombre es el que da órdenes y Dios es el siervo que tiene que ir a hacerle caso al hombre. ¡Qué locura! Que Dios nos ayude en su gran misericordia. Jesús les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo. Él les dio maná, pero no les dio el pan del cielo. Mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan, así no vamos a seguir trabajando. Yo soy el pan de vida. Él es el gran yo soy, hermanos. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que en mí cree, el que en mí cree, es por la fe. Versículo 36. Mas les he dicho que aunque me han visto, ustedes no creen. Él sabía la clase de fe que tenía cada uno. Se los dije al principio, ¿no? Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El Espíritu Santo convence de justicia, juicio y pecado, y es la obra que está haciendo el Padre para traer al Hijo, y el Hijo le salva. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Por eso al principio Él dijo, recojan todo para que nada se pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, es creer en Él, que crean en Él, tenga vida eterna. Este es el mensaje central. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces murmuraban, miren el corazón, murmuraban, porque decía que Él era el pan que descendió del cielo, versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre de nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes. Versículo 44, porque nadie tiene la capacidad, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Eso es soberanía divina. Nadie puede, a menos que le trae. Y la palabra traer aquí, en el original, es arrastrar. Si el Padre no le arrastra hasta mí. Eso se conoce como el llamado eficaz de Dios. ¿Cómo es el llamado eficaz? Cuando alguien ha sido predestinado por el Señor, Él lo va a traer. Él va a usar las condiciones, Él va a usar lo que tal vez usted no entienda, ¿no?, los procesos, pero hay un propósito detrás. Versículo 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Ese es el nuevo pacto, donde el Espíritu Santo nos haría entender todas las cosas. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Es decir, yo no vengo a Dios por mis méritos, yo vengo a Él porque Él obró en mí para yo venir a Él. No tengo nada de qué jactarme.
No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Versículo 47. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Pero hermano, mire, usted puede tener aquí un pedazo de pan y usted puede decir, este es el pan, pero eso no te va a dar vida. Ah, pero este pan tiene estos ingredientes, eso tampoco te nutre. Escuche esto. Vamos a hablar del pan. El pan es una comida tan deliciosa. Eso tampoco te nutre. Te va a nutrir cuando comiences a comer de ese pan. No es solo conocer, de oídas te había oído. No, ahora mis ojos te ven. Ahora es que comas de Él, que comas su palabra. En Mateo 4, Él dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es su palabra, es Él, el pan de vida. Es entender la obra salvífica de Cristo. Es comprender lo que Él hizo por nosotros. Es disfrutar su palabra, alimentarnos de Él. Versículo 49. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Así le pasó en el desierto. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de Él coma no muera. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y está diciendo, su obra, su sacrificio sustitutivo por nosotros. Entonces los judíos contendían entre sí, claro. Si Dios no le ilumina, no lo van a entender. Más que para ellos beber sangre, si ellos tenían un estigma tan grande con la sangre, los judíos, y la carne, no, ¿qué es esto? ¿Qué cosa? Imagínense la locura y los pensamientos que tenían ellos, pero Jesús les estaba hablando metafóricamente. Versículo 53, ¿será que Jesús le está hablando de ser caníbales? No, hermanos. Jesús le dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Vamos a ver cuál fue la reacción. Al oírlas, muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto les ofende? Pues que si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, la preeminencia de Cristo. El Espíritu es aquel que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras, es mi palabra. Las que son espíritu y son vida, hermano. Yo necesito apropiarme de su palabra, creer a su palabra, amar su palabra. Versículo 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, mira lo que pasó. Yo le dije que este capítulo evidenciaba dos condiciones terribles del corazón del hombre. Uno, la codicia. Dos, la incredulidad. Porque a partir de ese momento, dejaron la iglesia sola. No. Se fueron, lo abandonaron, lo dejaron. Por eso es que, hermanos, no nos deben impresionar las multitudes, los números. Nos gusta a veces ver gente, pero ese no es el verdadero enfoque, hermanos. ¿Cuántos verdaderamente han creído? ¿Y saben por qué le dejaron?
como dice Primera de Juan 2:15. Vamos a leerlo. 2:19, Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero ellos no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Yo anhelo, deseo y oro para que todos ustedes perseveren. Pero eso no me compete a mí. Muchos no perseveran porque no son. Pero son los que perseveren hasta el fin. Porque Dios les ha dado, el Dios de toda perseverancia les ha dado la perseverancia para perseverar. Porque no es que, sí, yo sí porque yo sí soy perseverante. Todo lo que yo empiezo lo termino. No, eso no sirve para nada. Es la que viene del Señor, es la que te guarda, es la que te preserva. Es su poder resguardándote. Pero ¿se dan cuenta? Salieron, sigamos leyendo Juan 6. Entonces Jesús miró a sus 12 y les dice, si quiere también se van ustedes. Pero aquí vienen las palabras de un verdadero discípulo. Vamos a ver cuál. Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Lo había entendido. Gloria a Dios. El que es del Señor va a perseverar. Hermanos, el que quiera conseguir argumentos va a conseguir. Le hago una pregunta, ¿será que los esposos tienen diferencia? Hablen pues, los escucho. ¡Claro! Todos los días. ¿Pero qué se practica en el matrimonio? Los principios de la Escritura, el amor, el perdón, la misericordia, la consideración, la paciencia. Y mientras aquí seamos seres humanos de carne y hueso, va a haber cosas imperfectas, pero hay que practicar la misericordia. En lo fundamental tenemos que estar claros. No, pero es que porque es que ella no me gusta porque no me gusta cómo es que en el estacionamiento, no, es que el otro día no me gustó este reporte, no, es que no. Hermano, si usted va a buscar defectos lo va a conseguir siempre. Eso lo dice Proverbio, el que hurga va a encontrar. Y el que se suena las narices se va a sacar sangre. Esa es la causa natural. Pero la espiritual es que el que es del Señor va a permanecer. Y yo no me estoy refiriendo a una congregación, me estoy refiriendo en el cuerpo de Cristo, pero el pensamiento de una persona madura comprende eso. ¿Cuántos toman esa palabra? Tú tienes palabras de vida eterna, 69. Miren las palabras de Jesús. De Pedro todavía. Y nosotros hemos creído. Mira lo que dice Pedro. Nosotros sí hemos creído, Señor. Y conocemos que tú eres el Cristo, un verdadero discípulo. El Hijo del Dios viviente. 70. Jesús les respondió. Por eso es que, mire, llegará un día cuando la obra de cada uno será aprobada. Y mi meta como pastor es que aquí pastoremos ovejas, no cabras. Y por eso es el método de Dios, es su palabra. A la carne no le gusta, porque la palabra confronta a la carne, ¿sí o no? Cuando uno escucha la palabra, esa palabra, wow, me hubiese gustado una más linda, ¿no? Pero es la que nosotros necesitamos. Es la que nos fortalece, que nos edifica. Y pidámosle a Dios que lleguemos a amarle, a amar su palabra, a deleitarnos en ella cada día. Pero mira lo que le dijo Jesús, yo no los he escogido a ustedes los 12 y uno de ustedes es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Está claro, es diablo. Porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Verso 72.
Bueno, no era hasta el 71. Gloria a Dios. Hermanos, hoy oro para que podamos comer el pan de vida, que podamos comer y disfrutar de Cristo, de su palabra. Y quiero culminar con Eclesiastés 2:18. Porque les dije que debemos trabajar no por el pan que perece. Claro, todos tenemos que trabajar. Lo que me refiero a que ese no sea tu principal trabajo, sino trabajemos por el pan que vida eterna permanece. Porque mira lo que llegó Salomón. Recuerde que Salomón dice en el capítulo 2 de Eclesiastés que él se quiso dar de abundancia de todo. Le quiso dar rienda suelta a la carne. A ver, Eclesiastés 2:18. Viene Salomón y dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo, dijo. Conclusión. Después que me había dedicado, dicen los primeros versículos, a acumular, a tener riquezas. Dice Salomón: después me di cuenta y aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Versículo 19. Y quién sabe si este será sabio o necio, el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. 20. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo por el cual me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Vamos a leer este en la NBI. Volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida. Pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y su conocimiento y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es un absurdo y un mal enorme. Como aquel hombre necio: voy a acumular, voy a hacer un granero más grande y más, y más, y más. Necio, esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que tú acumulaste para otro será. Es un necio. Por eso Salomón dice, eso es una necedad. Vamos a trabajar, pero el trabajo es para glorificar a Dios, para proveer para nuestro hogar, para compartir y ser generoso. Escuchen esto. Pero mi principal trabajo, leamos Juan 6:27 una vez más. ¿Cuál va a ser mi principal trabajo? Voy a trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué tal si hacemos de esta palabra una prioridad para nuestras vidas desde hoy en adelante? Amén. Vamos a estar de pie. ¡Aleluya! Yo tengo un ancla de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra.